¿no? Pero bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que está súper bien representado todo México con este grupo. Y entonces, pues darles la bienvenida. De verdad que me alegra que en domingo, en Día de la Amistad y en medio de tantos y clases en línea no estén hartos y todavía se animen a tomar este tipo de cursos. Ojalá que podamos verlos a todos en vivo y a todo color en el laboratorio de Irapuato cuando ya pase esto de la pandemia, para que vean y puedan hacer los experimentos ustedes mismos en el laboratorio. Y mientras tanto, pues les vamos a ir platicando de un poquito de lo que hacemos, pues los biólogos. Yo me llamo Gabriela Olmedo, hago biología molecular, microbiología, genómica, un montón de cosas. Y hoy les voy a dar una introducción a lo que es la biología molecular, con un montón de conceptos que son básicos para poder como que ir entendiendo de qué se trata todo esto de la biología molecular. Entonces, pues vamos a comenzar por lo más básico, que es pues lo que es la molécula del ADN. Pero antes que eso, quiero dar unos anuncios que tienen que ver con cómo manejamos, o sea, cómo nos manejamos los científicos, ¿no? Los científicos, entre otras cosas, pertenecemos a diferentes sociedades. Por ejemplo, yo pertenezco a esta sociedad, que es la Sociedad Americana de Microbiología. También pertenezco a la Asociación Mexicana de Microbiología, también a la Sociedad Mexicana de Bioquímica, pero les presento esta porque yo soy la embajadora en México de esta sociedad. Y básicamente la idea es invitarlos a que conozcan esta sociedad, que por ahí tiene un montón de cosas interesantes, inclusive algunos cursos que podrían interesarles. Por ejemplo, como parte de esta sociedad de microbiología, en junio va a haber un encuentro digital sobre la ciencia de los microbios. Y es una oportunidad interesante, porque ahora que estamos todos en la pandemia, pues ya como que es muy difícil eso de viajar a Europa, al Congreso de FEMS y viajar a Estados Unidos, al Congreso de ASM. Y entonces estas dos sociedades se juntaron para hacer el gran congreso, el congreso más grande, o sea, de la vida de microbiología en línea. Y entonces, pues suena interesante porque supongo que van a dar muchas oportunidades de participar a estudiantes. Es en junio del 2021 y pues ya no hay excusas de que no, pero pues el pasaporte y cómo me voy a ir hasta allá y quién lo va a pagar. Creo que es una buena oportunidad de empezar a viajar por el mundo, de conectarte, además de con todos tus compañeros de México, con investigadores de todo el mundo. Entonces, pues este tipo de congresos pues pueden ser muy interesantes para que puedan pues ver cómo se mueve la ciencia en el mundo. Y eso lleva al primer concepto de la ciencia. La ciencia es universal, el lenguaje de la ciencia es el inglés, y entonces también los invito a practicar su inglés a través de lo que quieran, de películas, de videos de YouTube, de lo que quieran, pero no dejen de practicar su inglés, porque al final la puerta de la ciencia tiene que ver con el idioma inglés. Entonces, pues échenle muchas ganas al inglés, eso es bien importante. Por cierto, les voy a poner en el chat al ratito un truco que yo utilizo, que es una aplicación gratuita bueno, de un celular que se llama Otter. Es O-T de Tito, T de Tito, E de Ernesto, R de Ricardo, I de Ignacio, Otter. Esto es con dos T's, ¿no? Otter. Y luego les explico qué es, pero sirve muchísimo porque luego si no sabes inglés, no importa, te conectas a un congreso y pones Otter y Otter escucha y toma notas por ti.
¿no? Y ya es más fácil luego leerlas en inglés. También quiero comentarles que para nosotros es muy importante la divulgación de la ciencia y por eso un grupo de investigadores y de expertos en comunicación y de todo tipo de gente hemos hecho un sitio que se llama estornuda.me y estornuda.me pretende poner al alcance de todos la información sobre el COVID y desde luego en español. Entonces, tomamos noticias importantes y relevantes sobre el COVID y los ponemos en este sitio estornuda.me. Si alguien está interesado, también necesitamos colaboradores que nos ayuden a poner estas noticias en español. Y ahora sí vamos a empezar con el concepto de qué es el DNA. Si digo DNA y a veces ADN, es la misma cosa. El idioma universal, digamos, científico, se utiliza DNA, aunque yo sé que en las escuelas les dicen, no, tienes que decir ADN, pero yo siempre digo DNA. Entonces, pues empezamos con el DNA y aprovechamos un poquito el logo del amor y la amistad, ¿no? Para, pues para estar en este ambiente, ¿no? De 14 de febrero. Pero es muy importante ver que el DNA es una molécula vital, es una molécula además universal, está en todos lados, en las bacterias, en los peces, en el humano. Es la misma molécula que evolutivamente dio origen a la vida y se ha conservado en todos los seres vivos. Hay otra molécula que es el RNA y vamos a ver qué tiene que ver el RNA con el DNA. De hecho, el RNA es una pequeña copia que viene del DNA y vamos a ver de dónde sale este RNA y después este RNA con esa pequeña copia nos sirve para dar la información para hacer proteínas. Entonces vamos a tener el DNA, luego el RNA y luego las proteínas. Y en la biología molecular le llamamos a esto el dogma central, a pesar de que los científicos no creemos en dogmas. Entonces, piensen un poquito de qué está hecha una célula. A mí me fascina un concepto sobre las células y es que una vez que existió una célula, esa misma célula se ha reproducido para siempre. Es decir, nunca volvió a haber otro evento para generar una célula. Nosotros somos una continuación de las primeras células que existieron y de ese primer DNA que estaba en esta primera célula. Una célula tiene diferentes componentes, ¿no? Un montón de cosas químicas, tiene azúcares, el ácido nucleico, que es el DNA y el RNA, tiene proteínas. Y uno de los conceptos más importantes son las proteínas, porque son las que forman casi todas las estructuras celulares. Y casi todas las reacciones que dan lugar a la vida vienen de enzimas. Y no nada más de la vida, ¿no? Son las reacciones celulares que hacen posible que tengamos yogur, pan, cerveza, o sea, casi cualquier cosa que se les ocurra requiere enzimas. ¿Por qué enzimas? Porque hay reacciones químicas que son mucho más rápidas si hay proteínas que hacen que sean más rápidas, ¿no? Es decir, en teoría, muchas reacciones químicas de todas maneras van a ocurrir, pero pues no tenemos toda la vida para esperar a que ocurran y en presencia de enzimas, pues todo es más rápido y eficiente. Y además de todo, es como una economía circular, porque las enzimas también replican el material genético que da lugar al RNA, que da lugar a las enzimas. Ahora, es bien interesante que si vemos una célula de un humano, tenemos 40,000 tipos diferentes de proteínas. Y además, para algunas proteínas, espero que sepan la nomenclatura matemática de qué quiere decir uno. Tenemos 10 a la 21 moléculas de hemoglobina en la sangre. O sea, no podemos acabar jamás de contar esto, ¿no? Y
¿Por qué tenemos tanta hemoglobina? Porque esta proteína, en una cierta conformación, va a atrapar el oxígeno y el oxígeno lo va a estar llevando dentro de todos los litros de sangre que tenemos, va a estar paseándose por el cuerpo repartiendo oxígeno, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puede el cuerpo hacer 10 a la 21 moléculas de hemoglobina, pero al mismo tiempo hacer 40,000 tipos distintos de proteína? Entonces, guarden esta información y vamos a retomarla después. Entonces, aquí hay una representación de una célula y aquí nos preguntamos, pues, ¿qué es el DNA? Siempre oímos hablar de los cromosomas, ¿no? Y los cromosomas, estamos acostumbrados a ver como fotografías de una célula y en el núcleo tienen unas cositas ahí como cruces, que es el cromosoma. Si ese cromosoma lo desenrollamos, vamos a llegar a encontrar lo que llamamos la doble hélice del DNA. Entonces el DNA está súper enrollado y compactado, formando los cromosomas adentro de las células. Y en el caso de nosotros, pues tenemos 23 pares de cromosomas. Ahora, el DNA siempre está en forma de una doble cadena y está compuesto por una serie de lo que llamamos bases nitrogenadas. Esto se los pongo aquí como para que, a ver si se acuerdan. ¿Cuáles son las bases que forman el DNA? ¿No saben si es AGCT o si es AGCU? A ver si se acuerdan, ¿eh? La primera. La primera. Ándale. La primera. ¿Y la segunda existe? ¿Existe la U? Sí, Pero es de la es el uracilo. Exacto. Entonces, A, C, G y T son la correcta en el DNA, pero cuando hacemos una copia del DNA al RNA va a aparecer el uracilo. Entonces, aquí está el código genético, ¿no? Tenemos el DNA y tenemos la doble cadena y todas estas letras. Y lo importante es que el DNA tiene toda la información hereditaria y toda la información de lo que ocurre en cada una de nuestras células. Entonces, ¿cómo lo vamos a resumir? El DNA tiene fragmentos de DNA pequeños a los que les llamamos genes. Entonces, aquí vamos a poner un pedacito de DNA aquí en blanco, que es el DNA, ¿no? Así con una secuencia que aparentemente no tiene ningún sentido, ¿no? CC, TT, GG, AA, o sea, ¿y eso qué, no? Pero cuando se copia este fragmento de DNA en un fragmento más pequeño, que es el RNA mensajero, aquí es cuando CCT se convierte a CCU, aquí aparece el uracilo. Y este pedacito de RNA en realidad está sacándonos a relucir el código genético. ¿Qué código genético? Que estas letras realmente sirven para convertir esta información en la información que da lugar a las proteínas. Entonces aquí tenemos que la CCU nos da lugar a la P de proteína, ¿no? GAG a la R, CCA a la O, así, ¿no? Entonces, aquí tenemos un código escondido en lo que llamamos codones, en donde 3 bases forman un codón. Y cada 3 bases nos está dando la identidad de una letra para formar proteínas. Desde luego, esto es una caricatura, porque pues proteína no es ninguna proteína, y la O ni siquiera existe, pero si no usaba la O, pues como que no me funcionaba. Pero realmente hay un código que indica a la célula que cada vez que aparece CCU, debe de introducir cierto aminoácido para formar una proteína. Entonces estamos pasando de un código de 4 letras, que es el DNA, que está representado aquí arriba como la doble hélice, para finalmente estar representando una enzima tridimensional
formada por aminoácidos, que es la que tiene la capacidad, ya sea enzimática o capacidad de atrapar el oxígeno, o tiene la capacidad de formar estructuras celulares, como el caso, por ejemplo, de la colágena, ¿no? Que no es una enzima, pero pero le da estructura a muchos tejidos. Entonces, ya vimos que es el DNA y ya vimos que puede pasar a través del RNA mensajero para generar una proteína. Ahora, ¿qué tiene que ver el DNA con estos conceptos como el fenotipo y el genotipo? Entonces, se acordarán del famosísimo Mendel, que era un monje que se dio cuenta de que desde un simple chícharo él podía observar que había chícharos que tenían características de ser lisos y otros que les llamaba rugosos. Y él se dio cuenta de que podía hacer cruzas entre chícharos lisos, y cuando cruzaba chícharos lisos siempre obtenía, o casi siempre obtenía los chícharos lisos. Pero había ocasiones en que hasta 2 chícharos lisos podía darle uno rugoso. Y bueno, él nunca llegó a entender muy bien este asunto de los genes, pero sabía que había algo, había moléculas que se combinaban para darnos este fenotipo. Entonces, el fenotipo es una característica que podemos observar, como en este caso, si es un chícharo liso o rugoso. Y este cuadrito de abajo es una tabla que hace más o menos sencillo entender lo que está ocurriendo. Dentro de cada célula, tenemos los cromosomas, y algunos cromosomas pueden tener la característica S mayúscula con S minúscula, y otro puede tener S mayúscula con S minúscula. Hoy en día conocemos a estas características de los genes, los conocemos como como genes que tienen diferentes características, ¿no? Que van a pasar a su descendencia. Entonces, únicamente cuando tenemos los genes recesivos, que serían las S chiquitas, aquí estarían, únicamente entonces veríamos esta característica rugosa. Tardamos un muy buen rato para entender qué es lo que estaba ocurriendo, pero realmente fue un monje sumamente observador y fue el que nos heredó las principales observaciones para entender la genética moderna. Entonces, ahora entendemos que si vemos una característica observable es el fenotipo, pero muy diferente es la característica que no podemos observar y es el genotipo. El genotipo es el DNA. Cualquier característica que está codificada en el ADN le llamamos genotipo. Entonces vamos a ver un poco más de esto. Por ejemplo, el fenotipo decíamos que es la característica observable. Podemos ver hembras y machos, podemos ver el color de ojos, el color de la piel, pero no todos los fenotipos los observamos. También podemos hacer encuestas, podemos preguntarle a alguien si puede percibir o no algún sabor, porque hay sabores que son una característica genética y que no todos pueden percibirlo. Entonces, este es el fenotipo. Y el genotipo es lo que heredas, lo sepas o no. Entonces, nosotros no sabemos si heredamos algunas cosas o no de nuestros papás. Por ejemplo, podría ser una enfermedad o podría ser la altura. No sabemos cuando estamos creciendo si vamos a ser tan altos como la tía o como el papá, o si no vamos a ser tan altos, y más bien vamos a ser más chaparritos como el lado de la mamá o lo que sea, ¿no? Entonces, el genotipo es lo que heredas, aunque no lo sepas. Y el fenotipo es la característica observable. Sí. Entonces, ¿qué características o enfermedades serían heredables? Están en nuestro DNA. Habíamos visto que es el color de ojos,
también algún tipo de sordera, distrofia muscular. Algunos son parcialmente heredables, como la altura o inclusive la propensión a ser diabéticos. Obviamente esto también se da en las plantas, ¿no? En las plantas también hay caracteres parcialmente heredables. Y hay otras cosas que no son heredables, como la deficiencia de la vitamina C y la participación en el taller Ciencia Viva. Entonces, no siempre es fácil estudiar el fenotipo y el genotipo, y el monje Mendel realmente hubiera tenido grandes dificultades si viviera hoy en día para tratar de ver cómo aplicaban sus leyes, ya que con la tecnología moderna podemos cambiarnos el color del pelo y el color de la piel y el color de los ojos, ¿no? Ok, entonces ya vimos el DNA, el fenotipo y el genotipo. Pero ¿cómo estudiamos todo esto? Todo esto lo estudiamos en lo que llamamos organismos modelo. Y aquí hay unos de estos organismos modelo. Un organismo modelo típicamente tiene un ciclo de vida corto y además es fácil de cultivar en el laboratorio. Entonces, casi siempre, si ustedes se dedican a ser científicos y van a un laboratorio, van a encontrar que la mayor parte de la gente está trabajando con estos organismos, con Escherichia coli o Bacillus, Saccharomyces. Inclusive la gente que trabaja con plantas podría estar trabajando con la planta Arabidopsis thaliana. Y en animales es común que trabajen con un gusano que es Cenorhabditis elegans, o con la mosca de la fruta, que es Drosophila, o con Danio rerio, que básicamente es un pez. ¿Y qué es lo que ocurre? Que puedes tener estos peces en un laboratorio, en una pecera, y en cambio tener peces como, no sé, una tilapia o un tiburón, pues sería bastante complicado en el laboratorio. Y además de no ser fáciles de cultivar, te podrías tardar muchos años haciendo tu tesis si quieres hacer cuestiones de genética y ver algunas cuestiones de herencia. Entonces queremos cosas fáciles de cultivar y de ciclos de vida cortos. Otras características de este organismo modelo es el tamaño. O sea, no estaría nada fácil en un invernadero estar creciendo nogales, ¿no? Y tampoco estaría fácil estudiarlos si tienen un genoma muy complicado. ¿Qué es el genoma? El genoma es todo su contenido de DNA. Entonces, el contenido de genoma de las plantas es distinto. Algunas plantas tienen un DNA, pues digamos, como pequeñito y es muy fácil estudiarlo, como el caso de la planta Arabidopsis thaliana. Y otras plantas tienen un genoma muy grande y más complicado, como podría ser el del maíz. Otra característica importante en los organismos modelo es poderlos transformar genéticamente. Seguramente ya para ahorita todos ustedes han escuchado hablar de las plantas transgénicas. Las plantas transgénicas han sido transformadas genéticamente, principalmente con el fin de estudiarlas. Podemos transformar genéticamente las bacterias, las plantas, los hongos, los animales. Y la principal razón de que hagamos transgénicos es para poder estudiarlos. Entonces vamos a ver qué es eso de la transformación genética. Y ahora sí vamos a ver que van a necesitar todo lo que les dije antes del RNA, del fenotipo, del organismo modelo. Entonces vamos a empezar a ver la transformación genética, en donde un fragmento de DNA que proviene de una bacteria, esta es la bacteria, y su DNA lo representa. Tomo un pequeño fragmento de DNA de la bacteria y lo voy a introducir a la planta. Desde luego, este DNA, para que la planta sea transgénica, debe de ingresar y meterse dentro del propio DNA de la planta.
de tal manera que ahora cuando la planta se reproduzca, su DNA va a heredar el pedacito anaranjado de la bacteria. Entonces, en una planta transgénica, el fragmento de DNA que proviene del otro organismo se va a quedar de manera estable dentro del DNA de la planta. Entonces, nos regresamos a que todas las células tienen DNA y esta información es hereditaria, pero en ninguna parte dice que van a heredar solo su DNA. Tú puedes ponerles un fragmento de DNA ajeno, que sea de otra planta, que sea de otro organismo, y al estar metido dentro de la cadena de DNA, también lo va a heredar. Entonces, vamos a suponer que este pedacito de DNA estuviera codificando para un gen que tiene una proteína, que tiene una enzima que cambia el color y convierte a la planta en anaranjado. Esto no creo que exista, ¿no? Pero está más fácil esto para mi clase. Entonces, este pedacito de DNA, cuando se integra en el DNA de la planta, va a dar lugar a plantas que pueden ser anaranjadas. ¿Ok? Entonces ya hicimos una transformación genética de la planta. Eso suena fácil, pero en la vida real, los biólogos moleculares, ¿cómo hacemos la transformación de un organismo? ¿No? ¿Cómo hacemos estas transformaciones genéticas? Si yo tengo que tomar un pedacito anaranjado de este DNA de la bacteria, va a ser muy difícil de manejar porque los cromosomas son muy largos y se enredan, ¿no? Como esto, todo enredado. Y entonces yo voy a utilizar lo que llamamos vectores o plásmidos que van a hacer más fácil este trabajo. Entonces vamos a ver qué es un plásmido. Un plásmido es un cromosoma chiquito. Es un DNA pequeño que va a ser fácil de manejar y funciona como un cromosoma porque se va a replicar dentro de una bacteria como si fuera un pequeño cromosoma. Y lo vamos a utilizar para pasar genes de un organismo al otro. Entonces, ¿qué tiene de esencial un plásmido y por qué nos funciona para hacer esto? Tiene un fragmentito chiquito que le llamamos el origen de replicación. Este círculo de DNA yo lo puedo meter adentro de una bacteria como Escherichia coli y se va a replicar adentro y voy a poder crecer una bacteria Escherichia coli en un cultivo y obtener millones de bacterias y cada uno de esos millones de bacterias va a contener este plásmido. ¿Por qué? Porque se puede replicar con esto que le llamamos el origen. Ahora, ¿cómo sé que estas bacterias podría estar rompiendo las bacterias y sacando el plásmido y observar el plásmido? Pero es muy complicado. Entonces, lo que puedo hacer es meter un fragmento, en esta ocasión elijo un fragmento rojo, y este gen es un gen que va a sintetizar una proteína que va a hacer que esta bacteria sea resistente a un antibiótico. Este antibiótico en este caso va a ser ampicilina. Entonces vamos a ver qué pasa si tengo un plásmido que tiene el gen de resistencia a ampicilina. Bueno, ya vimos todo esto, ya tenemos plásmidos, pero vamos a entrar todavía más profundamente a tratar de entender qué son los genes y los promotores. Bueno, ya vimos que tenemos 40,000 proteínas, por ejemplo, en un humano. Si tenemos 40,000 proteínas y son diferentes, cada una de esas 40,000 proteínas necesita ser codificada por un gen. Entonces tenemos que tener 40,000 genes. Pero todos nosotros sabemos que los genes que tenemos en los diferentes tejidos
no funcionan dentro de todos los tejidos. Imagínense que tienes una computadora y tienes, no sé, 20 o 30 aplicaciones o en tu celular. Rara vez vas a tener las 20 aplicaciones abiertas porque no las estás usando todas, porque te van a gastar memoria o de plano te va a tronar y no vas a poder seguir trabajando. Entonces, dependiendo de qué vas a hacer, vas a estar abriendo una aplicación a la vez. Y lo mismo ocurre con las células. Nada más quieren abrir una aplicación a la vez o algunas a la vez. Y eso es lo que hacen con los genes. Por ejemplo, uno de los genes que a lo mejor todos ustedes conocen es el gen que hace la insulina. Y la insulina, aunque está codificada en el DNA en todas las células de nuestro cuerpo, hasta en el cerebro, no se expresa en todas las células. ¿En qué células o en qué tejidos se expresa la insulina? En el páncreas. En el páncreas. Pero sin embargo, tenemos el DNA de la insulina en el hígado y en todos lados. Y entonces, ¿cómo es que solo en el páncreas se va a producir la insulina? Porque los genes van acompañados de unas secuencias que se llaman promotoras, y esas secuencias son las que determinan en qué tejido y en qué momento se produce algo. Por ejemplo, la propia insulina, aunque está en el páncreas, no se sintetiza todo el tiempo, puesto que su función metabólica tiene que ver con la homeostasis de azúcares, pues va a responder a la presencia de azúcar. Entonces, tiene un gen que indica cuándo se necesita la insulina y cuando no se necesita, pues no va a funcionar este gen. Entonces, ¿para qué sirve el promotor que acompaña a cada gen? El promotor determina cuándo, dónde y cuánto se transcribe el RNA mensajero. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos un chorro de moléculas de hemoglobina, que teníamos 10 a la 21? Pues imagínense cuánto se debe de estar transcribiendo el RNA mensajero para la producción de la hemoglobina. Seguramente está trabajando de manera continua, ¿no? Para poder tener todas esas proteínas de hemoglobina. En cambio, hay algunas proteínas que se sintetizan en muy baja cantidad, como serían algunas hormonas. Entonces, un promotor puede estar regulado, puede funcionar en condiciones especiales o ser constitutivo, funcionar todo el tiempo. Por ejemplo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es algo que define si un gen se prende en el día o si se prende en la noche, y además no nos necesita para prenderse en el día y la noche. Entonces hay promotores como el de la melatonina que funcionan y de manera que para en la noche es cuando acumulamos la melatonina, pero no en la mañana, ¿no? Entonces, todo esto depende de los promotores. Como les digo, todas las células tienen las mismitas funciones, digamos, en teoría, tienen todos los mismos genes, pero tiene que tener una regulación de manera que solo se prenda el promotor necesario en cada momento. Entonces, cada gen tiene su promotor. Y aquí tenemos un cromosoma abstracto, y este cromosoma tiene genes de colores. Tiene un gen rosa, uno verde, uno amarillo, morado, blanco. Y en este caso estoy mostrando el ejemplo de que esta célula tiene genes de diferentes colores, pero solamente se expresa el gen verde. ¿Qué es lo que yo debo de deducir como científico si encuentro el RNA del gen verde? Pues debo de imaginar que en las condiciones en las que lo estoy estudiando,
está funcionando el promotor verde para que funcione este gen y dé lugar al RNA verde, que a su vez va a sintetizar esta proteína verde, ¿no? Entonces, pues si es una proteína verde, vamos a hacer esto más fácil y vamos a pensar que puede ser inclusive una proteína verde de las hojas. ¿Se les ocurre una proteína verde de las plantas que de verdad sea verde? ¿Clorofila? Clorofila. Clorofila. Y la clorofila típicamente la vamos a observar en el tejido verde, que por eso es verde, y además de todo en tejidos expuestos a la luz. Entonces podemos pensar que el promotor para la síntesis de clorofila puede ser que responda a luz, ¿no? Ahora vamos a irnos a otro gen que ahora va a ser el gen amarillo y tiene un promotor amarillo, ¿no? Entonces este promotor amarillo se encarga de que se sintetice el RNA amarillo que da lugar a la proteína amarilla, ¿no? Y vamos a imaginar entonces que esta proteína que da lugar al color amarillo se expresa solo en la raíz. Entonces tenemos un gen que se expresa en hoja y un gen que se expresa en raíz, ¿no? Entonces, para recordarlo, el DNA de todas las células de esta planta tiene todos los genes, pero solo se expresan en hoja, los de la hoja, y en raíz, los de la raíz. ¿Qué pasaría si un biólogo molecular empieza a jugar con los promotores y a cambiarlos de lugar? Bueno, pues ya llegó el biólogo molecular y decide que este promotor amarillo lo va a poner enfrente del gen verde y el promotor verde lo va a poner enfrente del gen amarillo. ¿A alguien se le ocurre qué va a pasar cuando eso lo introduzcamos en el DNA? Por ejemplo, ¿en dónde se va a expresar el gen verde si su promotor es el amarillo? En la raíz. Ups. Ya estoy de regreso, creo que me sacó mi internet. Se escucha, pero está trabada la pantalla. A ver, déjame volverla a poner. ¿Ya lo logré? Ya. Ok. Bueno, la verdad, les dio tiempo de pensar. ¿Qué pasa si cambio los promotores del lugar y pongo este promotor amarillo? Ups, ahora no tengo señalador, ¿eh? Y pongo el promotor amarillo enfrente del gen verde. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando esto lo ponga dentro de la planta? ¿En dónde se va a expresar este gen verde? En la raíz. En la raíz. En la raíz. Y el amarillo se va a expresar en las hojas. ¿Por qué? Porque aquí hay solo un capitán y el capitán es el promotor. El promotor decide en dónde se expresan los genes. Y a ese capitán no le importa cuál es el gen. Lo que le pongan enfrente lo va a expresar, ¿ok? Entonces aquí tenemos un gen verde, tiene un promotor verde porque es de la planta. Pero ¿qué ocurriría si fuera de bacteria? Ahora tenemos un gen de bacteria, en este caso es como azulito, morado, con un promotor de bacteria.
¿Qué ocurre si hago el cambio? Puedo meter un gen de bacteria, un gen de la bacteria en la planta. Si le pongo el promotor de la planta, o sea, al promotor de la planta le importa qué gen esté allí o lo va a poder expresar. ¿Creen que puedo expresar en una planta el gen de la bacteria? No, bueno, según yo no, Sí se porque pues, tiene que ir como el promotor con el gen correspondiente, ¿no? No, Ah. Yo digo que precisamente sí, ¿no? sí lo puedo cambiar. Si yo pongo el gen de la bacteria adentro de la planta no conoce los promotores de las bacterias, o sea, no son sus células, y entonces no sabe qué hacer. Pero si yo le pongo un promotor de planta, el promotor de la planta sí sabe qué hacer y sabe que se debe de expresar en la planta, pero no le importa el gen que le pongan enfrente. Tú puedes tener un promotor de planta y ponerle enfrente un gen de bacteria, de chango, de lo que quieras. Y entonces a esto es a lo que le llamamos el DNA recombinante. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan a gente diabética que se inyecta insulina. La insulina es un gen que es una proteína que se produce en bacterias. La de bacterias, un promotor de Escherichia coli, y Escherichia coli está continuamente produciendo insulina con un promotor de bacteria. Si hubiéramos metido el promotor de la insulina a la bacteria no hubiera sabido qué hacer con ese promotor. A ver, entonces vamos a ver algunos elementos básicos de la biología molecular. En la biología molecular tienes un gen que te interesa, que puede ser el de la insulina, o puede ser el de la clorofila, o puede ser lo que sea. Y tienes un plásmido en donde vas a manipularlo para poder trabajar con él. Y bueno, y vamos hasta aquí, ¿no? Entonces ya vimos más o menos todos estos conceptos de transformación, los plásmidos, los genes y los promotores. Y ahora vamos a ver un poquito qué quiere decir la selección. En el caso de Escherichia coli, por ejemplo, podemos tener un gen de resistencia a antibióticos. Tanto que les dan lata de que no te tomes cualquier antibiótico y no te lo venden en la farmacia porque las resistencias y demás. Estas resistencias son muy reales porque las bacterias contienen genes de resistencia a antibióticos y estos genes están en plásmidos. Y los plásmidos se mueven de una bacteria a la otra muy fácilmente y crean estas resistencias. Entonces, vamos a ver que en este caso tenemos un promotor para la resistencia a ampicilina, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es eso de la selección. Tenemos un antibiótico y el antibiótico, ¿qué función tiene? El antibiótico tiene como función matar a las bacterias. ¿Y cómo mata un antibiótico a una bacteria? Pues se mete en la célula o se pega en la membrana. El caso es que truena un proceso vital, ¿no? O sea, el antibiótico le va a dar en la torre a cualquier cosa que sea importante en la célula, por ejemplo, a su capacidad de replicar el DNA o de traducir a la proteína. ¿Y qué ocurre cuando tengo un antibiótico? Pues que va a haber la muerte celular, ¿no? O sea, es proceso vital, adiós, y se muere la bacteria. Pero ¿qué ocurre si tengo yo un plásmido y el plásmido, que es este plásmido de aquí, produce la proteína de resistencia al antibiótico, en este caso ampicilina? Cuando produce esta proteína, esta bacteria puede sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuando trabajo con bacterias y con plásmidos? Puedo utilizar al plásmido para convertir a las bacterias en resistentes a los antibióticos. Entonces, si yo tengo una bacteria que no tiene plásmido
y le pongo un antibiótico, se va a morir. Pero si tengo una bacteria a la cual le puse un plásmido, entonces aunque le ponga un antibiótico, va a sobrevivir, porque la resistencia al antibiótico está codificada en el plásmido. Entonces, para aquellos que no sepan qué es eso de la colonia, la bacteria y la caja Petri, cuando yo pongo una bacteria a crecer en un medio de cultivo, en una caja Petri, cada célula se va a reproducir muchísimo y en tan solo una noche yo voy a poder ver unas bolitas creciendo sobre el medio de cultivo, que son las colonias bacterianas. Estas colonias tienen más o menos 100 millones de bacterias, por eso es que puedo verlas. Entonces paso de una célula a 100 millones de bacterias en una noche. Es una cosa espectacular la velocidad a la que crecen las bacterias. Pero claro, esta caja de Petri tiene que tener un medio nutritivo que le guste y por supuesto no puede tener un antibiótico, porque si tiene antibiótico la bacteria se muere y no va a crecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo tener un medio sin antibiótico y entonces la bacteria va a formar colonias y va a crecer, como se ve en una de las cajas. Pero si en el otro lado yo pongo antibiótico, las bacterias no son capaces de crecer. Entonces, en un medio con antibiótico no se van a formar colonias, a menos que esas bacterias tengan un plásmido y hayan sido transformadas. Entonces, si yo uso un plásmido y lo transformo, ahora las bacterias van a poder crecer en un medio que tiene antibiótico. Entonces, la bacteria que no tiene plásmido se va a morir y por eso no voy a ver nada creciendo en la caja de Petri. Si le pongo plásmido, entonces sí va a crecer y la voy a poder ver en la caja de Petri. ¿Cómo harían esto en el laboratorio? En el laboratorio tendrían un tubo de ensayo y en este tubo pondrían a una bacteria y le pondrían a esta bacteria un poco de plásmido y algunas cuantas de esas bacterias serían capaces de tomar ese plásmido, introducirlo en su propia célula y este plásmido se va a reproducir. Ahora, ¿cómo puedo saber cuáles células fueron transformadas con el plásmido? Lo voy a saber si crezco la bacteria en una caja Petri con antibiótico. Entonces, aún si tengo 100 millones de bacterias en un tubo, que es muy fácil tener 100 millones de bacterias en un tubo, en una sola noche crecen, de esas 100 millones yo las pongo en un medio que tiene antibiótico y con que haya una o dos que tengan el plásmido van a crecer en esta caja con antibiótico. A eso le llamamos selección. Entonces, la selección la podemos entender de muchas maneras. Tenemos miles y miles de alumnos que quieren entrar a una universidad, hacen el examen y solo algunos quedan seleccionados, ¿no? Entonces, creo que este es un concepto que todos conocemos, el de la selección, ¿no? Ahorita con el COVID tenemos un experimento un poquito cruel, que es el que algunas personas pueden sobrevivir a la infección de este virus SARS-CoV-2. Y esas personas, pues de alguna manera, pasan por una selección que les permite sobrevivir. Entonces, la sobrevivencia es un método de selección natural a veces, o de una selección artificial, como la que hacemos en el laboratorio cuando usamos un plásmido y lo introducimos en una bacteria. Pero esto lo podemos hacer también con plantas. Si yo tengo un plásmido con resistencia a antibiótico, puedo transformar plantas. Por ejemplo, esta pequeña planta que se llama Arabidopsis, yo puedo transformarla directamente a través de sus pequeñas flores y luego la plantita la puedo poner en una caja de Petri, con así sus semillas, con antibiótico.
Y si la planta no tiene plásmido, no va a crecer y se va a poner toda amarilla, ¿no? Porque no tiene la resistencia. Entonces, en la caja de Petri de abajo, las plantitas verdes son plantas transgénicas que fueron capaces de tomar el plásmido. Y las amarillas son las que se van a morir después de unos cuantos días de estar en presencia de este antibiótico. Nuevamente, estamos seleccionando a las plantas transgénicas que fueron transformadas con un gen de resistencia a antibiótico. Entonces, ¿cómo hacemos esta transformación genética de la planta? Bueno, pues no está Alba con nosotros para comentarnos, pero hay diferentes maneras de hacer transformaciones genéticas y una es un método que se llama, de plano así, se hace con una pistola en donde el DNA se utiliza para recubrir pequeñas balas que son de titanio y esas balas de titanio cubiertas con DNA se usan para dispararle a algunas células. Y las células entonces van a incorporar el DNA en su cromosoma, ¿no? Ok. Y en una bacteria, pues en una bacteria, creo que antes le preguntaban a Eva, pero creo que ahorita le van a poder preguntar aquí en nuestro grupo a Patti y a Iván cómo se puede transformar un plásmido en una bacteria y hay diferentes métodos para esto. Ok. Bueno, ya casi para terminar, les voy a platicar para qué nos sirve esto de transformar y un concepto maravilloso que es el de los genes reporteros. Ya vimos que hay muchos genes interesantes como el de la hemoglobina y la insulina, pero hay miles y millones de genes que queremos estudiar. Y lo que queremos entender es para qué funciona un gen. Una manera de saber para qué sirve un gen es entender en dónde se expresa. Es decir, si yo encuentro que un gen se expresa en el cerebro, pues yo puedo imaginarme qué funciones tiene y es muy distinto de si ese gen se expresa en el hígado o si se expresa en el vaso. O lo mismo en una planta, ¿no? Puedo ver si se expresa en el polen o en la raíz. Pero de aquí a que yo sepa en dónde se expresa esa proteína, pues podría ser un proceso muy complicado. Entonces utilizamos unos genes que los usamos como los chismosos, que nos van a informar de inmediato en dónde se expresa un gen. Y estos genes son los genes reporteros. Un gen reportero lo vamos a poder poner enfrente de un promotor y vamos a poder saber de inmediato en dónde se expresa un gen. Entonces vamos a hacer un experimento poniendo un gen reportero y este gen reportero favorito es el gen de la proteína verde fluorescente. Resulta que hay unas medusas que pueden brillar y que las podemos ver. Y esta fluorescencia depende de un solo gen que se llama el gen GFP, que es por sus siglas de Green Fluorescent Protein, ¿no? Entonces la proteína verde fluorescente es una sola proteína que la podemos poner enfrente de cualquier promotor y eso le va a generar un brillo que nos permite detectarla fácilmente. ¿Qué pasa si este gen GFP de la medusa lo pongo en una bacteria? Ahora la bacteria, como es el caso de esta Yersinia, va a florecer. Este gen de fluorescencia, en realidad yo podría inyectármelo y podría florecer mi mano, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente es espectacular lo que puede hacerse con un gen de fluorescencia. Aquí tenemos otro ejemplo en donde este gen de fluorescencia se pone enfrente de un promotor que codifica para una enzima que se pega a los telómeros. ¿Qué es eso? Los telómeros están al final de todos los cromosomas. Si yo pongo esta proteína y la marco con este gen fluorescente, ahora voy a ver
que todos los finales de los cromosomas están marcados con fluorescencia y puedo ver perfectamente todos los telómeros de cada uno de los cromosomas. No nada más tenemos al gen verde fluorescente, tenemos otro tipo de reporteros, como otro que se llama GUS o glucuronidasa. Aquí tenemos que la glucuronidasa, este gen, se puso enfrente de un promotor en una planta. En donde se expresa en la planta es un promotor al que le pusimos enfrente el gen de la glucuronidasa y ahora el lugar en donde se expresa este promotor lo vamos a ver porque hay un precipitado azul. Entonces, si yo no supiera nada de biología celular de la planta y me dicen, este promotor, ¿en dónde se expresa? Pues en dónde se expresa. Ustedes que son los estudiantes de las plantas, ¿podrían decirme en dónde este promotor, qué especialidad tiene, en dónde se expresa? Si no se expresara este promotor, toda la planta sería blanca, no veríamos nada. ¿En los pétalos? En la antera. En la antera, que es la que se puso azul, y hasta en el polen, ¿no? Se ven como unos puntitos. Entonces, digamos que 40,000 genes en un humano, podríamos tomar cada uno de los promotores y enfrente de cada uno poner el gen de glucuronidasa o de la proteína verde fluorescente y podríamos tratar de entender para qué, o sea, dónde se está expresando ese gen. Y esa es la manera como hacemos transgénicos o lo que llamamos organismos recombinantes que nos ayudan a entender la función de los genes. Entonces, aunque no sabemos cuál es la función de todos, si sabemos que se expresan en el polen o en la antera, podemos empezar a hacer hipótesis de para qué sirven, ¿no? Vamos a ver. Vamos a pasar a ver entonces un ejemplo como este. Aquí estamos transformando a Escherichia coli con un plásmido que tiene la proteína verde fluorescente. Y claro, Escherichia coli pues no tiene más que un compartimiento, ¿no? Es todo citoplasma. Y podemos ver que todas las colonias están transformadas porque todas están dando esta fluorescencia verde. Entonces ahora tenemos todas estas colonias y cada una de ellas está expresando la proteína verde fluorescente. Pero ¿para qué nos sirve en otro tipo de trabajos estos genes de fluorescencia y entender el DNA y entender los promotores y entender todo esto? Aquí tenemos un ejemplo en donde estas proteínas fluorescentes se van a utilizar para entender cómo ocurre la metástasis de cáncer en un pez cebra. Entonces, vamos a recapitular todo lo que vimos en esta plática. Ya vimos que tenemos diferentes modelos de estudio y este sería uno de estos modelos, es el pez cebra. ¿Por qué? Porque lo podemos tener en el laboratorio, podemos tenerlo en peceras y multiplicarlo, y también podemos transformarlo. Entonces, podemos tener células de este pez y transformarlas con un gen. Y este gen es un gen que vamos a marcar con la proteína verde fluorescencia en un gen de cáncer. Inclusive este gen de cáncer no tiene que ser de la cebra, del pez cebra, puede ser de humano. Y podemos meterlo en el pez cebra para ver qué ocurre. Entonces, lo que hicieron en este trabajo
fue marcar que son estables, transgénicas, y después estos peces fueron inyectados con estas células para ver qué ocurría con ellas. Y como es transparente este pez, directamente pueden verlo al microscopio y pueden observar qué pasa con las células transformadas, porque las células son verde fluorescente. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar todas estas metodologías en el caso de estudiar cáncer. Y tiene pues muchas más aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso nos lleva a ver así como todo un paseo por la biología molecular y las mismas metodologías que están viendo aquí para el pez se usan para Drosophila y se usan para la planta Arabidopsis y para Bacillus y para todos los modelos de estudio, ¿no? Podemos inyectar con esto ratones, conejos, pues realmente prácticamente cualquier. Entonces, pues la biología molecular tiene esa característica que es aplicable a todos los seres vivos y nos puede servir para poder hacer diferentes tipos de investigaciones, ¿no? A ver, creo que con eso pues dejo de compartir y no sé si tengan alguna pregunta sobre algo de esto. Un Sí, montón. ¿Un Sí, maestra. montón? Ok. Sí, sí hay preguntas, doctora. Vamos a ir en orden, muchachos. A ver. Lucas, Doctora, ¿tienes? Gracias. Julieta. Julieta Citlali primero. Sí, soy yo. Mi pregunta es si hay alguna manera de leer los cromosomas para saber las enfermedades que podemos heredar, ya sea ahorita ya de grandes o si se puede a partir de un embrión. Por ejemplo, en una fertilización in vitro, si se puede saber desde que se hace el in vitro qué problemas se puede tener a futuro. Sí, fíjate, Julieta, que actualmente podemos hacer lo que se llama la secuenciación del DNA. Entonces, tenemos la información de todos los genes de los que te platiqué, de los 40,000. Tenemos la información genética de todos los modelos que les expliqué. Conocemos todas las bases de DNA del pez cebra, de Arabidopsis, del humano. O sea, toda esta cadena del cromosoma la conocemos para miles de humanos, para miles de plantas, para un montón de animales y de todo. En el caso particular de los animales, también tenemos muestras del DNA secuenciadas de enfermos y podemos reconocer algunas enfermedades ligadas ligadas a los genes. Entonces, por ejemplo, existe la manera, vamos a hacer esto. Hay una cosa que se llama, no, se llama 23andMe. Hay una empresa que se llama así y tú puedes escupir en un tubo y mandar tu DNA y lo van a secuenciar. Y entonces tú puedes saber qué características tienes específicas y si tienes genes que te hacen propenso a algunas enfermedades, a algunos tipos de cáncer, al Alzheimer, o sea, a diferentes cosas. Por ejemplo, mis hijos y yo ya nos hicimos esta prueba y cada vez que aparece una nueva enfermedad relacionada a algo genético, nos mandan la información. A algunas personas no les gusta saber si tienen algún gen de cáncer o de alguna otra cosa, pero puedes saber otras cosas pues más sencillas, inclusive de dónde vienes. Ahora, lo que tú me preguntas, ¿qué ocurre
si en una fertilización in vitro yo quiero saber, por ejemplo, algo tan sencillo como la trisomía, ¿no? De síndrome Down, o no quiero, porque en mi familia hay algún tipo de enfermedad, no quiero tener hijos que tengan esa enfermedad. Ahora esto es muy, muy común. Hay algunas etnias que tienden a tener algunas enfermedades y siempre optan ahora por la fertilización in vitro y solo se implantan embriones que son sanos desde el punto de vista de esas características, de esas enfermedades. Entonces se hacen tamizajes para poder asegurar que los embriones no van a tener esas enfermedades hereditarias. Entonces sí es posible. ¿Alguien más? Gracias. Emanuel de Acapulco. Yo tengo una pregunta acerca de los plásmidos o vectores. Mi pregunta es que si se usa el mismo tipo de vectores de especie a especie, como plantas, hongos, bacterias o virus, o hay diferentes para cada uno. Mira, como casi todo lo que hacemos, lo hacemos en Escherichia coli. Escherichia coli es así como nuestra base de taxis. Ahí hacemos todo. Y después, si quiero meter ese plásmido dentro de un hongo, a ese plásmido, además del origen de replicación de Escherichia coli, le pongo un origen de replicación de hongo. Y entonces ahora ese plásmido me va a servir en Escherichia coli y en el hongo. Si lo voy a usar para transformarlo en otra bacteria como Bacillus, voy a tener el origen de replicación de Escherichia coli y el de Bacillus. Es decir, no me sirve el mismo origen de replicación que es para Escherichia coli, pero le puedo poner más cosas a este plásmido para que ahora me sirva en otra cosa. Imagínense este plásmido como si fuera Lego, en donde tomas la pieza que necesitas para ajustarla. Entonces tienes diferentes promotores, diferentes orígenes de replicación, diferentes marcadores de antibióticos. Eso es la base de un movimiento que está como muy de moda, que inclusive hay los concursos que se llaman, ¿cómo se llaman? iGEM. Los concursos iGEM, que son de biología sintética. Y en la biología sintética, a cada uno de los pedacitos les llaman los bioladrillos o biobricks. Entonces, cada ladrillo es un promotor, un gen de antibiótico, y tú puedes pedir por correo los genes que necesitas y puedes armar el plásmido que tú quieras. Eso tiene algunas implicaciones éticas también, ¿no? Que deberíamos de preguntarnos como para qué estamos haciendo algunas de estos trucos de biología sintética. ¿Alguien más? Sí. Luis Ángel de Marabatío. Él quería saber qué pasa si falla un promotor, qué le genera al organismo. Absolutamente nada. Es como si no hubieras hecho el experimento. O sea, si tienes el gen pero no tiene un promotor, es como si no lo tuvieras. O sea, no hay ningún efecto. Esteban de Torreón. Sí, mi pregunta es que si se debe confirmar que nuestro modelo bacteriano es sensible al antibiótico antes de poner el vector y que se vuelva resistente, para asegurar que se volvió resistente por el vector y que no era resistente anteriormente. Quedas contratado, eso es esencial, perfecto. Ese es el control más importante, ¿no? Entonces, cuando vas a hacer una transformación, eso es lo primero que haces. Pruebas si tu bacteria desde el inicio es sensible al antibiótico para saber que es el plásmido el que lo convierte en resistente. Sí, perfecto.
Muchas gracias. Ana Paloma de Salamanca. Sí. Mi pregunta es, ¿qué factores median la transformación genética y qué aspectos se deben de tomar en cuenta para esto? Allí depende totalmente del sistema modelo. Por ejemplo, en el sistema de Arabidopsis, se dieron cuenta de que simplemente si tomabas tu plantita y la sumerges con la florecita, la sumerges en una solución con DNA, eso es suficiente para que el DNA pueda entrar. Pero el DNA no está solo, está asociado a unos plásmidos especiales que son de la naturaleza, que ya existen y que median esa transformación. Resulta que la transformación no la inventaron los humanos, la transformación de las plantas ya existía y hay unas bacterias que se llaman Agrobacterium y las bacterias Agrobacterium tienen plásmidos y de manera natural están constantemente transformando a las plantas para poder formar pequeños tumores y que en esos tumores ellas puedan vivir muy protegidas y además siendo alimentadas por la propia planta. Entonces, lo que los investigadores aprendieron a hacer es aprendieron a ver qué era lo que mediaba la transformación de Agrobacterium hacia las plantas y utilizar esas características para poder hacer ahora otras plantas transgénicas ya de manera artificial. Gracias. Okay. ¿Alguien más, África? Bueno, yo tengo una pregunta. Mi Ay, pregunta Miguel, es... creo que me lo salte. Ok. Miguel Ángel de Puebla. Sí, yo tenía una pregunta y era ¿cómo se extraen los plásmidos? Porque las bacterias son pues bastante, primero puedes tener millones de bacterias creciendo en un cultivo. Entonces, básicamente, creces tus bacterias que tienen el plásmido y tomas tu cultivo y realmente puedes romper las bacterias con diferentes métodos. Un método sería sonicación para romper la célula y el plásmido queda libre. Otro consiste simplemente en utilizar enzimas que rompen a la pared, como una que se llama lisozima. Y entonces al romperse la pared se vuelven muy sensibles, se rompe también la membrana con detergente y queda libre el plásmido. Entonces los métodos para sacar el DNA son muy sencillos. Ángel de Veracruz. Gracias. Ángel de Veracruz. Él quería saber en el círculo circadiano cómo se distingue entre el día y la noche para la expresión del gen. Híjole, esa sí te la debo, no, porque es bastante complicado. El ciclo circadiano es algo maravilloso, se describió hace muchísimos años para unas plantas que son las mimosas, que no sé si las han visto, que se pueden abrir y cerrar también cuando las tocas, o también responden a ciclos de luz y oscuridad. Y un científico se dio cuenta de que las podías tener en total oscuridad y seguían abriéndose y cerrando, respondiendo a un ciclo independientemente de la luz. Y ese es el ritmo circadiano. Entonces, un modelo de estudio chiquitito y bien bonito que está ayudando a la gente a entender un poco esto es de unas cianobacterias que se llaman anabaena y apenas empiezan a entender cómo hay unos circuitos de genes y promotores. Esos promotores justamente se prenden o se apagan cada cierto tiempo.
Y no sé, o sea, realmente el propio reloj es como si la proteína se sintetiza y prende y se prende una función. Y luego tiene un cierto tiempo y se degrada y se apaga. Y luego vuelve a encenderse el promotor y se enciende. Pero yo se los estoy explicando bastante sencillo, pero es mucho más complicado y tiene bastantes genes y promotores involucrados. Y donde más se está empezando a entender es en las cianobacterias. Elvis Alejandro. Ok, buenas tardes, muchas gracias. Soy Elvis Alejandro Tobar Facundo y mi pregunta es, ¿cuándo duplican las células su ADN? Pues eso sí, depende de cuál sea la célula. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, realmente solo depende de que tengan nutrientes. Una bacteria, mientras tenga algo que comer, va a estarse duplicando y duplicando todo el tiempo. Entonces, dentro de ese ciclo, va a estar duplicando su material genético de manera continua. A menos que empiece a haber como un estrés por falta de alimentos y entonces como que ya la maquinaria de replicación empieza a bajarle al ritmo para que ya no se replique y tampoco se dupliquen las células. Entonces, ese es el sistema más sencillo. Pero en el caso de los humanos, el ciclo celular es mucho más complejo. Ese además depende de cada tejido. Sabemos que hay células que se duplican y células que no se duplican, ¿no? Desde las células de las neuronas, por ejemplo, a células que están en continuo crecimiento, como son las células del epitelio. A diferentes condiciones para su replicación. Muchas gracias, doctora. De nada. Miriam Miranda, de Michoacán. Ella quería saber qué tipos de plásmidos se pueden manipular. Sí, fíjate que es una muy buena pregunta porque los plásmidos aparecen de manera natural en muchos organismos, pero no todos son fáciles de manipular. Y justamente los primeros plásmidos manipulables fueron plásmidos, digamos, sintéticos. Y el primer plásmido manipulable, de hecho, lo hizo un mexicano, que fue Francisco Bolívar. El doctor Paco Bolívar es investigador en la UNAM y cuando estaba como estudiante en California, él hizo el primer plásmido manipulable, porque algunos plásmidos son tan grandes que es muy difícil andarlos manipulando. Y él lo recortó y lo hizo chiquito, de manera que solo dejó los pedacitos esenciales. Y no solo eso, también descubrió la manera de dejar pequeñas regiones cuales pudiera meter genes que les interesaban. Y de esa manera es que ahora podemos clonar genes como el de la insulina, etcétera. Pero entonces la pregunta es muy buena porque no cualquier plásmido de los que encontramos en todas las bacterias lo podemos rápidamente tomar y manipular. Son solo lo que les llamamos vectores, son en su mayoría sintéticos y están realmente, ya han sido muy manipulados para que sean fáciles de utilizar en el laboratorio. Perdón, y también hay una página web que aquí también ya se las puse, de AdGen, en donde puedes comprar tus plásmidos. O sea, puedes decir, oiga, ¿de qué tiene su plásmido? No, pues yo quiero uno para tal cosa y quiero que tenga este gen o este promotor. Entonces, tienen colecciones de plásmidos de diferentes tipos, con diferentes genes y promotores, y los investigadores pueden pedir el suyo para sus estudios. ¿Alguien más?
Sofía de Puebla. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué evidencias moleculares existen para afirmar la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis? Mira, bueno, primero, mis científicas favoritas en esta vida, porque realmente sus observaciones, bueno, son clave para lo que entendemos ahora. Y una de las evidencias más importantes que tenemos es a partir de que hemos podido secuenciar el ADN y hemos podido comprobar que efectivamente tanto el cloroplasto como la mitocondria pues son simples bacterias, son idénticas a las bacterias, ¿no? O sea, han sufrido modificaciones, por ejemplo, pues la mitocondria es más chiquita, ha perdido muchos genes, pero realmente son bacterias modificadas y lo podemos saber a través de la comparación del DNA. Sí. Gracias. De nada. Laura Daniela de Irapuato. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuántos tipos de promotores existen? Fíjate que yo una vez hice esa pregunta hace muchos años a un investigador, porque decía, bueno, pues si tienes tantas proteínas, o sea, tantos genes y tantas proteínas y cada una se expresa en diferentes células de diferente manera, pues pareciera como que cada promotor es único para cada gen. Y así es. Si tú en una bacteria tienes 4,000 genes, tienes 4,000 tipos de promotores a fuerza, uno para cada gen. Si tienes 40,000 genes en un humano, tienes 40 para cada gen que hay en diferentes organismos, cada gen tiene un solo promotor, pero son distintos. Sí. Ok, gracias. Ok, sí, a mí me costaba trabajo esa pregunta porque dije, entonces para entender los promotores vamos a estudiar 40,000, ¿cuándo vamos a acabar, no? Pero bueno, ahora se sabe que comparten algunos elementos, pero sí ha resultado difícil estudiarlos porque son muy, muy distintos entre ellos, ¿no? Sí. Ok, gracias. Yeyeli Naray de Jalapa. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿con qué tipo de estudios se puede obtener información acerca de esas características que son heredadas por nuestros progenitores? Es decir, ¿cómo puedo saber yo que voy a poder en el futuro tener alguna enfermedad o otra cosa? Pues básicamente, muy pronto cada uno de nosotros vamos a poder tener secuenciado todo nuestro DNA, ¿no? Les decía, como esta empresa de 23andMe, y hay otras inglesas y otras, y poco a poco empezamos a mapear las características genéticas al DNA, ¿no? Ahora, el tener en un DNA un gen que sugiere que vas a tener alguna enfermedad, no quiere decir que vas a tener la enfermedad. O sea, actualmente podemos saber que hay gente que tiene genes que son característicos de alguien que va a tener Alzheimer y simplemente no tener Alzheimer. Entonces, la ventaja de tener la información acerca de los genes que potencialmente te van a llevar a un cáncer o a la diabetes o al Alzheimer es que puedes llevar una vida adecuada para no tenerlos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes propensión a ser diabético, pues lo mejor es que te cuides y que tu alimentación sea muy sana para evitar llegar a una condición de diabetes, ¿no? Entonces, hasta ahora, a pesar de que hay gente que sabe que tiene en su DNA algunos genes que la hacen propensa a algunas enfermedades, eso no es tu destino. O sea, puedes cuidarte y puedes hacerte pruebas para, pues para no llegar a sufrir esas enfermedades
o si vas a sufrir esas enfermedades, detectarlas a tiempo para poder controlarlas y manejarlas, ¿no? Como sería el caso de algunos tipos de cáncer, como cáncer de mama, ¿sí? Juanita de Tabasco. Juanita. Ella pregunta, ¿cómo es que la selección permite que algunas personas resistan al COVID y otras no? No, hombre, ni la menor idea. Los científicos estamos completamente hechos bolas porque el COVID realmente lo estamos empezando a entender y creo que más bien cada vez entendemos menos por qué afecta a unas personas más que a otras. O sea, al final los receptores para el virus, que es un virus de vías respiratorias, pero los receptores están en muchos otros tejidos, en muchas células. Y no entendemos por qué algunas personas son asintomáticas. O sea, a pesar de que sí muere muchísima gente, mucha gente inclusive mayor o con alguna enfermedad, ni cuenta se da de que tuvo la infección. Entonces, ¿por qué algunas personas pasan por el COVID como si nada? O sea, la mayoría, y otras personas les afecta, no lo acabamos de entender. De verdad, ojalá que pudiéramos llegar a entender esto, porque es una de las cosas que nos tiene pues completamente pues atados a no poder manejar ni siquiera la enfermedad. No podemos definir a quién le va a dar y a quién no le va a dar, ¿no? Cada vez que una persona muy mayor le da COVID, pues yo sí me infarto, ¿no? Y digo, ups, no, ya no la va a librar porque es una persona muy grande. La edad es un factor importante para el COVID. Sin embargo, hay gente mayor que sobrevive sin ningún problema. Otra cuestión que es importante es ser hombre o mujer. Y los hombres en México son mucho más propensos a tener una enfermedad severa por el COVID. Y sí se los comento porque es muy importante. A veces hasta los jóvenes se creen así como que, bueno, no nos va a pasar nada. Pero hay hombres de edad que no pensarías que les va a pasar nada, que entre 30 y 50 años, que están siendo, pues que están sufriendo muerte por COVID. Entonces no entendemos, porque esto no es de todos los países. Hay diferencias en algunos países, hay diferencias entre hombres y mujeres, y desde luego la edad es el principal factor de mortalidad para el COVID y no le entendemos. Marisol de Torreón. Sí, bueno, mi pregunta es si se necesitan permisos especiales en caso de que la situación amerite experimentar con organismos que no sean del tipo modelo. Sí, siempre hay que tener permisos para hacer experimentación, pero también si vas a trabajar con organismos modelo, porque alguien podría tener ideas muy ocurrentes, por ejemplo, de meter, yo qué sé, genes de humanos, de cerebro, lo que tú quieras, no sé, en algunos organismos, como podría ser el pez cebra. Entonces, para todos los organismos en donde estás usando DNA recombinante, sería lo ideal que hubiera permisos y que hubiera comités que estuvieran revisando la pertinencia de hacer algunos experimentos. Entonces, efectivamente, cuando tú solicitas recursos para hacer un proyecto, ese es uno de los puntos que te preguntan. Si vas a hacer algo con humanos o si vas a hacer algo de DNA recombinante y necesitas permisos de comités especiales.
Carla Guadalupe. Buenas noches, mi pregunta es si ha realizado investigaciones con simbióticos y si se pueden codificar. No, yo personalmente no he trabajado con simbiontes. Son difíciles de trabajar, ¿no? Porque es más difícil transformarlos, porque como es un organismo adentro de otro, puede ser difícil su manipulación. Yo no los he trabajado. Cristóbal de Guanajuato. Hola doctora, buenas noches. Tengo una pregunta. Ejemplo, yo me hice ya mi prueba en el laboratorio 23andMe y ahí tengo una enfermedad. Ahí está el proceso de silenciar el gen mediante metilación. ¿Cómo es ese proceso? Mira, eso es lo que llamamos la epigenética, ¿no? Entonces, en esta plática solo hablamos como de la genética, como si todo estuviera codificado solo en el DNA. Pero realmente el DNA, a su vez, sufre modificaciones en sus bases, que son como esas, como la metilación. Entonces, tú puedes tener un gen, pero el hecho de que su promotor funcione o no funcione depende justamente de que haya cambios en el DNA como una metilación. Entonces, muchas veces tienes un gen, pero no sabes si va a funcionar o no va a funcionar y tiene que ver con esto. Si se acuerdan, en el caso de los humanos tenemos 2 pares de cromosomas, ¿no? Iguales, ¿no? Por eso tenemos 23 pares. Entonces quiere decir que tenemos todos los genes repetidos. Entonces, fíjense la complejidad. Si me dices, oye, pero si tengo 2 copias de cada gen, ¿los 2 funcionan o cuál funciona? Y eso tiene un poquito también que ver con la herencia y si somos homocigotos o heterocigotos, etc. Y mucho de esto se complica todavía más con que puedes modificar el DNA para ver si, y no sabes si va a funcionar o no un promotor. La epigenética es como lo último que está tratando de comprenderse y los científicos aún no lo entienden. Entonces, si yo tuviera, como en esta prueba de 23andMe, un gen X, no estaría preocupada en lo más mínimo porque no le entendemos. No sabemos si esos genes que tienen alguna mutación se van a expresar o no. Entonces, básicamente, lo único que nos queda es, pues, hacernos pruebas, y es que las pruebas existen para estar pendientes de cualquier cosa, pero no estamos entendiendo todavía si el tener algunos genes nos hace que nos vaya a dar una enfermedad o no. En un estudio reciente en asilos de ancianos con Alzheimer, por ejemplo, el Alzheimer clásicamente se asocia a la formación de unas, se les enredan algunas proteínas en el cerebro. Entonces, no puedes saber si alguien, digamos, tiene o no Alzheimer hasta que se mueren, y entonces tienes que hacer una autopsia y ver si están estas proteínas amiloides, etc. Y resulta que tenían un montón de pacientes con y sin Alzheimer, y al momento que hacen las autopsias, ya muchos años después de esta gente mayor, pues se dan cuenta que los que estaban seguros que tenían Alzheimer, no tenían Alzheimer, y los que estaban seguros que no tenían, sí tenían. Entonces, no es verdad que que tengamos tan claro qué quiere decir un gen y qué significa. Es muy pronto para entenderlo. Mientras más gente se haga estas pruebas de 23andMe, creo que nos vamos a acercar más a tener el conocimiento. Pero por ahora, pues no sabemos si nos marca o no el tener ciertos alelos para algunas enfermedades. Excelente, doctora. Muchas gracias. Lisbeth de Tabasco. Sí, gracias y buenas noches. Mi pregunta es,
si podría suceder alguna recombinación genética entre dos organismos que sean de diferente especie. Sí ocurren ese tipo de recombinaciones. Sí ocurren algunos de lo que llamaríamos las transgénicos naturales. Justamente el hecho de que esta bacteria Agrobacterium, que pasa sus genes a la planta, pues estamos pasando de una bacteria a una planta, y entre especies, aunque no es común, sí puede pasar a través de plásmidos. Entonces, la respuesta es, no es lo más común, es algo raro, pero sí podemos. Sí. Muchísimas gracias. De nada. Y tenemos una última pregunta de Anela de Quintana Roo. Buenas tardes, ya que se han mencionado varias preguntas acerca de la biología molecular, a mí me gustaría preguntar qué recomendaciones o consejos podría darnos como jóvenes interesados en la biología molecular. Ok, pues sí, tú eres del bachillerato. ¿Perdón? Me preguntaba si eras de licenciatura o de bachillerato. Soy de licenciatura y estoy pasando al 6º semestre de biología. Ok, pues realmente lo ideal para poder dedicarte a la biología molecular es buscar un laboratorio en donde puedas hacer una estancia para aprender un poquito más de biología molecular. Y si puedes, en tu último año, pues tomar algunos cursos que tengan que ver con genética y con cosas básicas de biología molecular. Y para todos, lo que está maravilloso de este mundo digital es que realmente puedes encontrar toda clase de cursos de cualquier universidad en todas partes en el Internet. Entonces ya no puedes decir así como que, ay, no, es que en mi escuela no hay ningún maestro y no están dando esta materia. Realmente puedes encontrar todas estas materias en línea. Por un lado, les comentaba que el inglés es súper importante, porque si sabes inglés, puedes tomar clases en las mejores universidades del mundo. Puedes entrar a la universidad MIT y encontrar todos los cursos que quieras de todos los temas. Yo de vez en cuando entro a tomar un curso de MIT, pero también en YouTube simplemente encuentras excelentes clases de diferentes tópicos. Entonces ya no tienes que esperar a que en tu escuela tengas al maestro y te dé la clase. Puedes realmente avanzar por tu cuenta en YouTube o en clases en alguna universidad. Y hay de todo, también hay en diferentes idiomas. Y por supuesto, lo ideal es que trates de hacer tus residencias o alguna tesis en una universidad o un centro de investigación con un investigador que haga biología molecular. Y lo primero que tienen que hacer es no ser nada tímidos, nunca sean tímidos. Busquen investigadores cerca de ustedes en las universidades y escríbanles. Y díganles qué es lo que están haciendo, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, para encontrar oportunidades de hacer estancias con ellos. Normalmente los profesores son muy abiertos, no tienes que recorrer ningún camino burocrático, directamente consigues su correo y les escribes a ellos. Otra cosa importante es, si no te contestan a la primera, como yo, es porque seguro que se les perdió el correo y tienen 20,
pero escríbeles 2, 3 veces y les dices, oye, te escribí hace 5 días, no me has contestado, ¿no? Y te lo van a agradecer porque a veces de veras se nos pierden los correos entre cientos de correos, ¿no? Pero realmente mi recomendación es en donde más aprendes y más rápido es en un laboratorio. En un laboratorio, en un mes puedes aprender muchísimo. O sea, es rapidísimo. Todo lo que te puedes tardar un semestre de aprender en los libros, lo vas a aprender en semanas en un laboratorio. Perfecto, doctora Gaby. Pues gracias. Parece que el día de hoy son todas las preguntas. Ok. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Bueno, mi nombre es Luis Alfredo, soy de Puebla. Me gustaría que, bueno, es que hubo un apartado en donde mencionó, en ese caso, los vectores. Un ejemplo es el plásmido. Me gustaría que remarcara la importancia de un policonector o, bueno, en donde participan las endonucleasas de restricción y así como mencionar algunos otros vectores como los BACs o los JAKs, incluso los fagos. Ok. Entonces, ok. Además de los plásmidos, podemos encontrar otro tipo de vectores para clonar. Por ejemplo, los virus también están presentes en las bacterias. Y entonces, el virus es súper bueno y eficiente para infectar a una bacteria y puedes usar pedazos de ese virus y hacer una especie como de vector que es entre un virus y un plásmido. Entonces, también encontramos por eso algunas cosas que les llamamos los BACs. Y luego también podemos encontrar cromosomas que los podemos utilizar como vectores, sobre todo, por ejemplo, algunos de las levaduras. Y entonces algunos de esos son también los JAKs. Cada uno de estos pues tiene diferentes complejidades, pero en todos los casos tenemos que ser capaces de poner dentro de estos vectores el gen de nuestro interés. Y ese gen de nuestro interés lo vamos a poder hacer si clonamos el gen de nuestro interés, que podría ser como una línea como la que acabo de pintar, pero le puedo del gen unos pequeños regiones que puedo cortar con enzimas y eso me va a servir para meterlos un DNA dentro del otro, porque como dice su compañero, ¿y cómo meto un DNA adentro de otro DNA? Si tengo una cadena de DNA que es una cadena súper larga, pues ¿cómo voy a meter un pedazo de DNA adentro de ella? Pues lo que voy a hacer es que voy a tener que cortar la cadena de DNA de manera transitoria, la corto, le pongo adentro un fragmento de DNA y luego uso una enzima para reparar el lugar en donde corté. Entonces, esto es un poco lo que llamamos como corte y confección. Tengo enzimas que cortan el DNA y enzimas que ayudan a clonar el pedacito que voy a poner y lo que llamamos, vamos a ligar ese fragmento adentro del vector. Entonces, sí, esa es una parcial de la biología molecular, saber haciendo cortes en el plásmido y cortes en el gen que voy a meter, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad que es indispensable ese sitio para, bueno, en este caso en la clonación, ¿no? Sí, que algunos pedazos de DNA los podemos meter por pero bueno, alguna vez tuvimos que manipularlos en E. coli y eventualmente sí tienes que hacer un corte en el vector con alguna enzima de restricción, sí. Ok, muchas gracias. De nada.
Me surgió una duda. ¿Puedo preguntarse? Sí, de una vez. ¿Existen soy Lozano, la Ciudad de México? ¿Existir enfermedades que afectaran directamente al DNA? Sí, bueno, existen las mutaciones, afectan directamente al DNA. O sea, a través de diferentes químicos, puede el DNA sufrir mutación y de diferentes maneras podemos dañar al DNA, y al dañar al DNA estamos dañando a los genes y pues estamos creando mutaciones que pueden afectar a sus proteínas y podemos causar enfermedades, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, el DNA se puede dañar. Ahora, las mutaciones también surgen solitas durante la replicación por errores de las propias enzimas de la replicación. Entonces, efectivamente, el DNA y la razón por la que evolucionamos y la razón por la que hay tanta diversidad en el planeta es porque el DNA no es un sistema perfecto y no se replica de manera perfecta. Aparecen cambios en el DNA cada rato. Si el cambio aparece en un DNA mío, por ejemplo, me voy al sol todo el día y tengo mutaciones, pues podría tener un cáncer de piel, pero obviamente mis hijos no van a heredar eso. Pero las mutaciones que ocurren pues en las células que dan lugar a, pues, por ejemplo, a un embrión, esas sí se van a heredar, ¿no? Pero efectivamente el DNA sí puede sufrir cambios, sí. Gracias. De nada. Si se les ocurren más cosas, pues también mañana podemos buscar un ratito y también las pueden preguntar. Sí, Muy muchas bien. gracias. Pues parece que son todas por hoy, doctora. Okay. Entonces, les voy a pedir, chicos, que prendan su cámara. Ya ¿Vas saben, a tomar para una foto? la foto del recuerdo. ¿Y cómo nos vas a tomar una foto? ¿Cómo? Pues en la ¿O vas pantalla. a tomar 2000? La verdad que no sé cómo. Espero que David esté ahí, porque somos muchos. Entonces, no sé si se puede hacer como 2 pantallas, pero ahorita estoy viendo que se va llenando. Déjame ver. Hay una que se llama Galería, hay un Together Mode. Ya en el Together Mode, ahí ya los tengo a todos. Y sí, ya lo viste, donde están los 3 botoncitos, África, los 3 puntitos. Dice Galería Grande. Ahí en los dos dice, y entonces, como somos tantos, no nos está sentando en unos asientos bonitos, nos tiene todos aventados, ¿no? Pero no importa, porque salimos todos, obviamente a los que no prendieron su cámara, no, todos los demás, ahí estamos. ¿Qué, África? ¿Quieres doctora y David, tomar? Pues todos saquen foto de lo que ven, porque yo también veo una galería de varios. Y ya elegimos la mejor. Entonces, ustedes, chicos, prendan su cámara y sonrían mientras sacamos diferentes tomas. Anímense. 14 de febrero histórico. ¡Ay! Niños en curso. Sí, en serio que sí. Algo tenía que tener, poder hacer este taller Ciencia Viva en este día. ¿Ya están listos todos para la foto? Ya, sonrían, voy a tomarla. Pues yo ya me adelanté y hice varias capturas. Ah, sí, de Anela, no ha prendido la cámara, Luis Alfredo, Grecia. No los tenemos en la cámara, no los tenemos en la foto. ¿Tú ya tomaste varias, David? Sí, doctora, ya tengo por aquí 3, 4 capturas, algunas en modo galería y otras en modo conferencia. Pues para que en la modo conferencia pues, siempre quedan los asientitos, ¿no? Todos parece que están en un auditorio. Ah, perfecto.
Entonces, ya tengo al menos 3, 4 capturas aquí. ¿tú las vas a compartir en el Face, África, o cómo le vamos a hacer? Ya hice algunas. Si quiere, yo se las puedo mandar también, doctora, ¿eh? Sí, a usted y a África. Compartimos. Perfecto. Sigan sí, sonriendo, chicos, aquí. Para que se sigan sonriendo. Sí, de a las 12 de la noche sigan sonriendo, porque somos tantos que sigan en la foto, ¿no? No, pero sí, de veras, yo los felicito mucho, porque ustedes, digo, seguro están cansados y han de tener hambre, y ya han estado hasta el gorro de tantas clases que tienen, y que de veras se molesten en conectarse y en seguir aprendiendo. De verdad, habla mucho muy bien de ustedes. Mañana les voy a... Me acaba de mandar una foto de cuando ella y yo estábamos en un taller Ciencia Viva, ya ni les voy a decir, hace creo que 10 años o quién sabe cuánto, y está terminando un postdoctorado en Seattle, y ya quiere venir a México como investigadora. O sea, ya se echó la licenciatura, el doctorado, 2 postdoctorados, ¿no? Y realmente muy emocionada. Y también ahora que tuve un taller que terminó ayer, en ese taller estaba un chico que se llama Eric, que va a terminar el doctorado, y me decía, ay, pues yo también estuve en Ciencia Viva. Entonces, de verdad tenemos muchos testimonios de chicos que a partir de Ciencia Viva hacen muchas relaciones, se conectan entre ellos, platican entre ellos y se dan consejos, ¿no? De que, ¿cómo le hiciste? ¿Dónde conseguiste la beca? ¿Cómo que te fuiste a Suecia? A ver, ¿cómo pagaste? O sea, todo. Entonces, ustedes mismos tienen mucha información que compartir, compártanla y sean bien generosos con sus compañeros para que todos puedan encontrar todo tipo de becas alternativas para, pues para lograr todo lo que quieren hacer. Entonces, también eso es Ciencia Viva. Ciencia Viva no se acaba cuando acaba el taller. O sea, siempre estamos aquí para ustedes, para que digan, oye, pero es que yo quiero estudiar acá. Entonces, ni crean cuántas cartas de recomendación doy, o sea, miles, ¿no? O sea, realmente la idea es apoyarlos para que ustedes puedan hacer lo que quieren lograr, ¿no? Entonces, pues eso también es Ciencia Viva, ¿no? El entusiasmo y las ganas y la energía es de ustedes, pero nosotros los apoyamos. ¿Ya tomaste 2000 fotos, África? Excelente, ya tengo 1000 tomas, chicos. Sí, pues muchísimas gracias. Híjole, la verdad es que se agradece pues su tiempo, su disposición. Además se ve que pusieron interés, entonces pues eso nos motiva muchísimo a seguir haciendo cosas para ustedes. Voy a ver con Pati si quiere quedarse de sábado. Pues listo, chicos. Pues de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad para enseñarnos más. Pues listo, con eso terminamos. Nos vemos mañana a las 6. Misma hora, mismo link. Sí, y cuídense mucho a ustedes y a sus familias, por favor, ¿ok? Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.